C7 Congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a C7 Congreso en este miércoles mitad de semana. A inicios de esta semana, el Congreso de Jalisco avaló la reforma político-electoral prácticamente la madrugada del lunes. Es el tema que estaremos abordando esta mañana. ¿Cuáles serán las reglas del juego para próximas elecciones aquí en nuestro estado de Jalisco? Por supuesto que estamos recibiendo su participación. Están a su disposición las líneas telefónicas. Es el 3030-5307. 3030-5307. Esta mañana, por supuesto, que tenemos invitados. Se encuentran con nosotros diputados. Salvador Zamora, diputado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden para platicar esta reforma político-electoral. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el diputado del PRI, Héctor Pizano. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos y muy contento de estar aquí con mi compañero Salvador Zamora en este programa interesante de la reforma electoral. Lo comentaba en la madrugada del lunes. Se avaló esta reforma político-electoral. Muchos ciudadanos se preguntarán por qué en la madrugada se dejó al último este tema o qué pasó. Mira, primero mi posición. Nosotros trabajamos en la reforma en el Congreso desde septiembre del 2013. Es importante señalarlo. No trabajamos después de que la Cámara o el Congreso de la Unión resolvió. Estuvimos trabajando con propuestas, iniciativas de todos los partidos, porque quiero decirlo que en la Comisión de Asuntos Electorales hay propuestas de todos los temas, de todos los partidos, sobre todo de los legisladores de este periodo, y que se estuvieron analizando y viendo en diversos foros regionales, en algunas universidades públicas y privadas, y en debates internos en la propia comisión. Se hace una pausa para esperar el resultado de la famosa reforma electoral a nivel nacional, para ver en materia de competencia qué podíamos o no podíamos hacer, tomando en cuenta que hay ciertas cosas reservadas en la federación, y después de ello continuamos en nuestro proceso legislativo y creo que fue satisfactorio el resultado, porque si bien es cierto que trabajamos en la madrugada, fue por estar en una larga discusión y debate en los temas, no solo en el Pleno, sino en mesas de trabajo, donde los coordinadores y diputados que trabajaron en este tema, como un compañero que es parte de la Comisión de Asuntos Electorales y que ha presentado varias iniciativas, las discutíamos para ver si había consensos. Y que en este caso, pues, escuchar el posicionamiento de todas las fracciones, ¿no? Los puntos de vista. Un tema tan importante como es esta reforma político-electoral. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos la obligación de armonizar la ley federal que se había aprobado. Y bueno, como lo dice mi compañero Héctor Pizano, nosotros tenemos prácticamente casi 2 años ya trabajando sobre varias iniciativas que al final se acumularon y teníamos la gran oportunidad de que Jalisco tuviera su propia legislación en materia electoral, y creo que hubo un avance importante que nosotros no podíamos dejar pasar de lado, la oportunidad de poder tener una legislación con un código electoral con algunas novedades, y creo que hubo un avance importante. ¿Por qué llegamos hasta el final? Bueno, pues porque queríamos que las aportaciones que hicieron las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado pudieran cuidar con todos los detalles que las propuestas que se hicieron y los consensos a los que se llegaron se vieran plasmadas en los artículos con todo detalle. Esta reforma se avaló el lunes en la madrugada. ¿Ya se publicó? Bueno, terminamos finalmente con la del Código Electoral a las 3 de la tarde del día lunes, y bueno, se tuvo que ir de inmediato a los ayuntamientos, y al parecer, bueno, se aprobó por 85 ayuntamientos y 1 en contra, ¿no? Pero ya, obviamente, ayer se publicó, volvimos a sesionar el día de ayer para dar cuenta de la aprobación en los municipios, y bueno, ya se publica ayer y entra en vigor el día de hoy. ¿Cuál fue el ayuntamiento que dijo no? Mira, 86 municipios se pronunciaron a favor. Yo estoy seguro que al final todos van a sesionar y van a emitir un acuerdo al respecto. San Juan de los Lagos hizo un razonamiento de que no estaban de acuerdo en la reelección. Y como son acuerdos legislativos en que tienes que ir en el sí o en el no, en forma completa, total, integral, no puedes diseccionar los temas, al final de cuentas se tomó como un no a la reforma y por lo tanto se dieron por válidos 86 municipios, con lo cual ayer el Congreso acuerda tener por satisfecho el proceso legislativo concluido. Se publica, como decían, a las 23 horas con 48 minutos, que legalmente te da perfectamente la validez para entrar en vigor el día de hoy, que era el último día. Entonces entramos en vigor en el último día, por fin todos los estados, porque hasta Nuevo León, que lo hizo después de nosotros, también sacó la reforma adelante. Yo lo que celebro es
que Jalisco tiene una reforma electoral donde se discutieron todos los temas. O sea, no hubo un solo tema que en el Congreso no se tocara. Los que por alguna razón no se incorporaron, porque había temas de los partidos que estábamos empujando y que no fue posible lograr los consensos, es precisamente porque en el interés de sacar la reforma tienes que ceder en los intereses de todas las fracciones en temas que pueden ser de gran importancia para tu partido, para tu persona o para los ciudadanos que tú representas, pero dentro de lo posible es la construcción de los acuerdos y los votos para ello. La armonización y homologación quedó perfectamente establecida sin ninguna discrepancia para que no hubiese ninguna laguna ni hubiera un conflicto con el tema nacional. En los temas locales, en lo que nos tocaban las atribuciones para poder legislar, fuimos en algunos casos más allá de lo que se había platicado a nivel nacional, porque en Jalisco había una convicción de hacerlo y se modificaron temas como la fórmula, donde se hablaba de una sobrerepresentación y que se estuvo peleando muy fuerte por Movimiento Ciudadano y por el PAN, que hablaban de que había una sobrerepresentación con la fórmula actual. Se hace una modificación, se hace una aclaración que creo que dejó satisfechos a los partidos diciendo esto es más equitativo. Bueno, entonces creo que hubo sensatez, hubo responsabilidad y hubo sensibilidad para que la reforma caminara. Y creo que eso es lo que debemos de celebrar, que al final de cuentas hubo una gran discusión, pero sobre todo hubo acuerdos. El 96%, 97% de los temas fueron acordados por todos los partidos, y esto creo que es muy importante. Por supuesto, vamos a hablar también de los temas que quedaron fuera. Iniciemos con la reelección de alcaldes y diputados. ¿Cómo quedan los periodos en este tema? Bueno, los alcaldes y diputados se podrán reelegir hasta por 4 periodos, siempre y cuando compitan por el mismo partido o coalición, en este caso, por quien fueron electos. Entonces, bueno, pues ya el tema de la reelección, que era un tema bueno, pues que ya está aprobado en la reforma federal, nosotros hoy en el estado de Jalisco también se armoniza en esa parte y bueno, vamos a poder tener la oportunidad de que quienes quieran así hacerlo pueden reelegirse hasta por 4 periodos. Bien, es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar con este tema de reelección de alcaldes y diputados y otros aspectos de esta reforma político-electoral, sobre todo en este tema de alcaldes y diputados, en qué le va a beneficiar a los ciudadanos y a ustedes, a nuestro auditorio. Lo invito a que se comunique con nosotros qué piensa de estos temas de reelección de alcaldes, de diputados, también de financiamiento a los partidos políticos, las candidaturas. ¿Qué piensa de la guerra sucia, también de las candidaturas comunes? Ese es el tema de esta mañana y lo invitamos a que participe en el 3030-5307. La pausa, ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en C7 Congreso. A esta mesa se incorpora el diputado del PRD, Enrique Velázquez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Con gusto saludar aquí a mis compañeros Chava Zamora, Héctor Pizano, y gracias por la invitación. Pues nos gustaría escuchar su opinión general de cómo quedó esta reforma político-electoral. Mira, yo creo que es una buena reforma. Afortunadamente, los partidos políticos, ninguno cayó en la tentación de buscar obstaculizar la realización de la reforma. Tuvimos algunas sesiones largas, sesionamos en la noche, buscando los consensos y los acuerdos. Todo el mundo en una reforma como esta tiene que ceder, por lo tanto pueden algunos calificarla de una reforma incompleta, pero la verdad es que una reforma que incluye la mayoría de los temas en los que estábamos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Escuchaba lo que decía mi compañero Chava Zamora, el asunto de la reelección es un tema histórico, importante, fundamental para el asunto del premio y castigo, que los ciudadanos puedan calificar la labor de un presidente municipal y de un diputado en base a, si lo hiciste bien, quiero que te quedes, si lo hiciste mal, te vas. Y que ya hacía más de 100 años que se había acabado con la reelección en México y prácticamente éramos el único país con la prohibición de la reelección. Esa parte me parece que fortalece mucho a la democracia mexicana. Debo decirlo, y lo dije en mi posicionamiento en el Pleno, que no estoy conforme con todo. Es más, a mí el INE no me gusta. Ese tema de se me hace violentar el federalismo. No nos dejan que tomemos las decisiones, sin embargo fue una decisión central, fue una reforma a nivel federal y tenemos serias críticas a ese tema, pero también hay algunas fortalezas. Por ejemplo,
que quien rebase el tope de campaña se le retire el registro de inmediato, no esperar 4 o 5 meses para la fiscalización, me parece también un avance importante. Y aquí logramos figuras adecuadas, por ejemplo, mover al síndico, una propuesta que hicimos nosotros del lugar, no dejarlo únicamente en el número 7, sino poder elegir en qué lugar va, también es un avance para cuidar los perfiles, proponer los mejores candidatos, porque el síndico es una persona que tiene un perfil aparte, ¿no? Debe ser abogado en algunos municipios de ciertos habitantes para arriba, pero siempre tiene que ser un profesionista. Entonces, esa parte también yo reconozco el apoyo de mis compañeros diputados para esa propuesta que hicimos y viene a fortalecer una reforma que le hacía mucha falta a Jalisco. Regresando al tema de reelección de alcaldes y diputados, ¿qué les permitirá a esos autoridades que sean reelectas? En cuestión de obras, un seguimiento, que tengan un mayor esfuerzo para que los ciudadanos voten por ellos. ¿Qué les permitirá? Mira, primero que nada es un derecho individual. Hoy, quien tiene en su momento, a partir del 2015, porque así lo determinamos en Jalisco, es a partir del 2015, que hay que diferenciarlo de la federal. Sean electos a partir del 2015. Que empieza hasta el 2018, también es importante señalarlo, será que quien tenga un buen desempeño, quien cumpla con el proyecto que le ofrecen los ciudadanos, quien cumpla con esas ofertas políticas y promesas, pues tendrá esa oportunidad de que el ciudadano lo pueda premiar con que se quede por un periodo más. Para ello, obviamente, se establece en la norma que deberá hacerlo por el propio partido por el que fue postulado coalición, o a menos que se haya separado de él a la mitad del periodo. Un año y medio. Y eso creo que, al final de cuentas, pues al funcionario, al político, al representante, le da la opción de estar más cerca de la gente y que la gente esté empoderada en la decisión. Yo creo que, insisto, la reelección puede tener muchos bemoles, pero creo que es una buena decisión de parte del Congreso de dejarla para que en este periodo empiece a surtir efectos, y obviamente quedará el pendiente de que incorporemos en su momento, y este Congreso ha estado convencido de ello, la otra figura que es la de revocación de mandato como el contrapeso. Pero en este Congreso de Jalisco hay un consenso de que eso es importante implementarlo de todas las fuerzas políticas, pero tendremos que elevar esa reforma a nivel federal como un acuerdo del Congreso, porque no es facultad de los congresos locales. Haciendo un análisis se ven los beneficios de la reelección, pero de entrada los ciudadanos escuchan este tema y dicen, pues se va a premiar a los funcionarios, ¿no? ¿Ven con recelo este tema los ciudadanos? Bueno, de alguna manera sí, pero tiene también que ver mucho con la imagen que en este momento tenemos los políticos, ¿no? Que no es la mejor, desde luego. Sin embargo, es un gran avance también en el tema de la profesionalización de la política, ¿no? Es decir, nosotros podemos hablar de que empoderas o generas cacicazgos con la reelección. Sin embargo, si lo podemos ver desde otro punto de vista, también profesionalizas, trasciendes administraciones, y cuando haces bien las cosas, y si dejamos abierta la posibilidad a legislar en materia de ratificación de mandato, sí, también puedes castigar y le das la oportunidad a los ciudadanos de que decidan también si sus autoridades están haciendo bien o mal las cosas y puedan ir a la mitad de sus periodos, ¿no? Entonces, creo que deja abierta una gran oportunidad de democracia para que los ciudadanos finalmente decidan qué quieren de sus gobiernos, ¿no? Son figuras importantes, ¿no? Son figuras que están en todas las democracias más avanzadas y que aquí seguíamos amarrados a eso, y es parte de una idiosincrasia en México, ¿no? O sea, prohíbo que te reelijas, prohíbo que tengas esta oportunidad, cuando lo que tenemos que hacer es confiar en las instituciones, fortalecerlas y que sean confiables. Yo no digo que se gane de un día para otro, es parte de la construcción de diario, ¿no? de la democracia. Sin embargo, no podemos seguir atados a esos tabús históricos. Por eso tenemos que dar ese paso para poder dar la oportunidad de que el ciudadano sepa que su voto vale. Mira, cuando tenemos elecciones donde la participación ciudadana en algunos casos es del 40% o menos del 40%, o en algunos municipios que votan 35%, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer para buscar acabar con esos cacicazgos es que la gente ejerce su derecho de votar, pero también su obligación. Es una obligación como ciudadanos de ir y decir por quién queremos que nos gobierne
y también con las figuras que estamos implementando, quien ya no queremos que nos siga gobernando. Entonces, es un asunto de cultura y de participación ciudadana que nosotros estamos sentando las bases para que se dé de una mejor manera y que los ciudadanos tengamos ese derecho de poder participar y decidir, no únicamente el tema de opinar, sino de tomar decisiones sobre lo que está haciendo el gobierno, no entre si se queda esa una persona, sino también en algunas acciones de gobierno, ¿no? En algunos planes que la ciudadanía se le consulte y también diga si está de acuerdo o no con la acción que va a realizar cada gobierno. Eso me parece rescatable, me parece adecuado, pero mira, hay una figura también que ya venía y parece como que no se le ha dado la importancia, el que ahora todas las candidaturas sean 50% mujeres, 50% hombres. Eso también es un mensaje importante de buscar también incentivar por cuotas. Hay quienes no estábamos de acuerdo con cuotas en algún momento, ¿no? ¿Por qué, diputado? Porque creo que hay mujeres y hombres con muchísima capacidad que no necesitas poner un mínimo o un máximo. Yo creo que en mi partido tenemos desde hace 8 años con la figura de 50-50. Hay lugares donde se te puede dificultar, hay otros que no, donde no tienes ninguna complicación para que las mujeres ocupen los espacios. Hay quienes militan y tienen toda la capacidad para ocupar los espacios. Yo no creo que sea por cuotas, yo creo que es identificar la capacidad y que se ganen las asambleas y que se metan a la dinámica del partido. No buscar cómo rellenas un espacio. Esa parte yo creo que la tenemos superada. Yo creo que en el PRI, en MC, hay mujeres que participan en política y que tienen toda la capacidad, mucho más que muchos de los hombres. Entonces, ese ha sido un debate fuerte. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que ahora, para poder avanzar, tengamos el 50-50. Ya que nos fuimos a ese tema, nos gustaría pues escuchar su opinión de equidad de género. ¿Por qué hasta ahora que se atoró en el camino? Mira, María, yo, más que se atoró en el camino, creo que es importante, en este periodo se presenta una iniciativa donde Jalisco va más allá. La reforma federal llega hasta los legisladores en paridad y Jalisco, en un consenso de todas las fuerzas políticas, hay que decirlo, aquí no hubo una sola expresión que limitara o cuestionara, sino llegamos hasta la última consecuencia, que es en las planillas para regidores en todos los municipios, en acuerdo unánime de los partidos, se apoyó la paridad de género y creemos en ella, aunque entendemos las complicaciones por algunas cuestiones de ideología, de usos y costumbres de algunos municipios que les costará trabajo. Sí. Sin embargo, tenemos que forzar que esto se dé para que realmente haya esa participación que en el discurso todos tenemos, porque la mayoría de los votos siempre aparece la participación de la mujer, conocemos la capacidad de la mujer, sin embargo, con esto estamos forzando de que la representación, los perfiles de mujeres estén en las planillas y creo que eso va a oxigenar de una forma positiva la política en el Estado y ahí hubo un consenso generalizado. Yo no creo que haya llegado tarde. Las cuotas, como decía el diputado, puede que no sea lo más recomendable, porque a lo mejor un 70% de mujeres en algún municipio sería lo más recomendable. Sin embargo, esa es la forma de ir avanzando. Yo espero que el día de mañana eliminemos las cuotas, porque la participación política y el acceso en los propios partidos sea tan libre y tan respetuoso de esto, del género y de las capacidades, que no necesitamos establecerlo. Pero hoy era necesario y se logró. Es la petición, ¿no? La participación de la mujer, pero en la práctica sí están demandando estos espacios porque tal vez no se tenga ese número de mujeres que quisiéramos para tener esa representación. ¿Sí se está teniendo? Definitivamente, concuerdo con mis compañeros. Somos además el primer estado que lo hace en todos los municipios. Quiero aclarar que el presidente municipal no entra a la cuota de género y a partir del segundo lugar de la planilla de regidores, entrar a la cuota de género. Es un gran avance y como decía... Hay que decir también que es impar, que las planillas son impar. Entonces siempre va a ser uno o más de otros. Así es. Entonces, lo que decía mi compañero Pizano en el sentido de que, bueno, pues hay ahora pues, es casi una obligación lo que estamos formulando a través, no es más bien es una obligación, lo que estamos formulando para los municipios donde a lo mejor no hay condiciones para que tengamos mujeres, pero lo estamos forzando de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es un avance importante. La demanda de las mujeres, y en esta parte quiero decir que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado, la diputada Fabiola Loya, ha sido una gran impulsora de estos temas y creo, bueno, pues que hubo coincidencias de todas las fuerzas políticas y creo que es uno de los temas donde no hubo una sola discusión ni un solo debate sobre la definición
de la equidad de género, tanto en las planillas como en armonizar, desde luego, el tema de las diputaciones. Antes de Muy su importante. participación, diputado, vámonos a una pausa, regresamos, lo invito a que se comunique con nosotros, 3030-5307, nos gustaría recibir su opinión. La pausa, regresamos con más. C7 Congreso. Seguimos en C7 Congreso, nos quedó pendiente su comentario, diputado Enrique Velázquez. Sí, yo resaltar lo que dice mi compañero Salvador Zamora en el sentido de lo que ha venido impulsando efectivamente Fabi Loya en su comisión para este asunto de la equidad, de la paridad, pero también está Yolanda Rodríguez, está Celia Fausto, está Vera Delgadillo. O sea, son diputadas que le han entrado mucho el tema, ¿no? Que se hicieron una serie de foros, que han logrado abrir espacio, que sí son convencidas de que debe de ser mitad y mitad los lugares para las mujeres. Y creo que este Congreso ha tenido líderes mujeres reconocidas, que ahora es un logro de todos, pero particularmente de ellas, ¿no? Es un avance significativo. Independientemente si luego, claro que va a haber complicaciones, pero como hay complicaciones, no porque sea el tema de poner una mujer o un hombre, sino porque siempre es complicado, ¿no? La elección de candidatos en los partidos políticos. Pero también hay una figura que ahora nosotros probamos que las candidaturas independientes, que vamos a ver también que tantas mujeres optan por esa opción de ser candidatos independientes en los municipios y en los distritos. ¿Y que costará más trabajo en el interior del Estado, la participación de las mujeres, que aquí No en zona creo. metropolitana? No lo creo. No creo, yo creo que es igual, ¿no? Yo estoy convencido de que la mujer se ha abierto los espacios, como dicen en Avellaneda Calada, y en el Congreso tiene una expresión muy válida fueron de fracción, las compañeras que hemos mencionado. Creo que han hecho un trabajo de defender el género como pocas veces se ha visto, y lo han hecho con argumentos, lo han hecho con mucha solidez, y por eso han tenido el respaldo de todos los compañeros diputados. Yo creo que en los municipios, y estoy seguro, que hay perfiles muy valiosos en el ámbito profesional, técnico, amas de casa, líderes sociales, que van a estar en las planillas de todos los partidos, y yo insisto que esto va a oxigenar la política de una manera muy importante, y ojalá así también en los espacios de decisión de los partidos y en los gabinetes municipales estatales empezamos a ver cada día más mujeres. Al final de cuentas, esto nos dará simplemente la equidad que existe en nuestro propio padrón, que es mayoritariamente mujeres. Somos menos, ¿verdad? Así es. Vámonos a otro tema que es importante, que es la creación de la Fiscalía Estatal Electoral. ¿Cómo quedaron las reglas del juego aquí en este tema? Bueno, finalmente queda a propuesta del gobernador una terna que será al final votada en el Congreso y que tendrá que ser aprobado. Dentro de esta terna saldrá el fiscal para delitos electorales, que saldrá con una mayoría de las 3/4 partes del Congreso, ¿no? De los diputados del Congreso. Yo creo que es un avance. La propuesta original era que fuera nombrada por el gobernador. Fue un tema donde sí hubo un gran debate. Al final el acuerdo fue, bueno, pues que como en el caso de los magistrados, fuera avalado por las 3/4 partes del Congreso. ¿Qué De opinan, las 2/3 partes. Sí. ¿qué opinan de esta creación de la Fiscalía Estatal Electoral? ¿En qué abonará? Y en cuestión de tiempos, ¿cuándo se tendrán que proponer a los aspirantes? Es una figura federal que el mismo INE, o la ley nos dice que en los estados hay que nombrar un fiscal. Nos quedó una terna que manda el gobernador, como lo dice Chava. Yo no tengo claros los tiempos, no recuerdo exactamente, pero si el proceso electoral empieza el 7 de octubre, ya para ese tiempo tiene que estar nombrado. Entonces yo creo que por ahí del mes de septiembre estará mandando la terna del gobernador para que arrancando el proceso, pues ya tengamos un fiscal para cuestión de delitos electorales, que va a tener mucha tarea, ¿no? Digo, las elecciones siempre son competidas, ahora cada día más, y creo que va a ser el garante de castigar y de integrar las investigaciones sobre quienes no cumplen con las reglas que nosotros hemos pactado. Yo propuse que hubiera una reducción en los tiempos de campaña, también lo propusieron otros partidos. Yo con la intención pues, de evitar que entre más tiempo tengas ratos de ocio y empieces con el asunto de la guerra sucia, ¿no? De atacar sin fundamentos.
Entre más cortas sean las campañas, creo que hay mensajes mucho más directos, mucho más claros. Y creo que a mi compañero Pizano no le gustó mi propuesta, pero... Que ya nos vamos a ese tema entonces. Pero fue un tema que donde Movimiento Ciudadano fue uno de los temas que pusimos en la mesa y donde fuimos muy activos, el tema de la reducción en el financiamiento a los partidos políticos. Nosotros estuvimos insistiendo, no tuvimos éxito. Ese es un buen discurso, ¿eh? Ese ¿No? se ve bien, aunque no lo hagan. Bueno, finalmente además nosotros lo mismo reflejado en los votos, ¿no? Al final votamos en contra ese artículo, ¿no? Pero hubo, en el tema de la garra sucia, lo mencionabas tú, pero fue un logro importante que ahora sea una causa de nulidad de una elección. El tema de la garra sucia creo que fue un avance. Yo creo que ha sucedido en las últimas campañas. Después de la elección de 2006. ¿Cuál fue su propuesta, diputado? ¿A cuánto tiempo la reducción? Empezamos en la mesa platicando de 30 días, pero sí había una complicación y entiendo lo que decían los del PRI. Tienen razón, el PRI y algunos del PAN. Si tú hacías, algunos municipios son chicos y en 30 días lo puedes recorrer. Sin embargo, hay distritos como el 1, como el 19, como el 17, que en 30 días no vas, ¿no? O sea, no terminas llegando a todos los lugares, ¿no? Ni en 45. Pero también otra, el diputado federal ya anda en campaña 60 días antes y resulta que el candidato a diputado local no, o el candidato a presidente municipal no. Y eso se puede tomar como actos anticipados de campaña, porque claro que acompañaría al candidato a su lugar. Entonces tenemos que homologar los tiempos para las campañas. No podíamos hacer una diferenciación buscando que fuera reglas parejas. Alguien que sea candidato en Guadalajara, le das 30 días, no, bueno, es imposible que le dé la vuelta. Pero hay municipios como San Marcos, como los de la zona norte, pues que a lo mejor con 20 días tienes para poder visitarlo. Ese fue el problema. A ver, diputado, su opinión. Mira, el tema de la reducción de los tiempos de campaña para algunos legisladores priistas tenía como objeto también el tema de reducir los costos, porque reducir el tiempo, los costos y tal vez el hartazgo que algunos ciudadanos tienen con los procesos electorales tan largos. Pero si en materia federal iba a haber una campaña, como decían, en un tiempo determinado, al final de cuentas iba a haber un proceso electoral donde los propios candidatos asisten por alguna razón de identidad y generarías un problema hasta jurídico en su momento de si participó o no, fue un acto anticipado de campaña. Lo que quisimos es evitar que se fueran de alguna manera a desencontrar los procesos federales y locales, porque aquí tenemos concurrentes. Entonces, era una de las propuestas, ¿no? Que si puede haber ratos de ocio y que puede la gente ser muy participativa y hacer guerra sucia. Bueno, hoy, como dijimos, tenemos un fiscal. Como se dijo aquí, fue un debate muy interesante porque había una propuesta de que el fiscal lo nombrara el Congreso directamente. Nosotros alegábamos que en la legislación en ningún momento decía que el Congreso era el que lo tenía que nombrar, sino que en la ley decía que las Fiscalías Generales de cada Estado deberían tener un fiscal electoral, así como tiene uno de derechos humanos, etcétera. Y por lo tanto se logró un punto intermedio, un acuerdo entre los dos, donde se aceptó por las fuerzas políticas que se presente una terna y se elija, y creo que fue un buen entendimiento para desatorar la reforma, como muchos otros temas se tuvieron que negociar. El tema que planteaba aquí el diputado Salvador Zamora del financiamiento, se dio presentó una iniciativa hace un año para reducir el financiamiento al 50%, la suscribió conmigo Joaquín Portilla, se sumó también el diputado Miguel Caso. Sin embargo, cuando empezamos a debatir ese tema hubo mucha oposición de los partidos, porque se decía que el PRI buscaba con esto debilitar a los demás, porque no lo habíamos hecho cuando éramos oposición, etcétera, porque son los puntos de vista, entre ellos tu presidente del partido y otros presidentes. Pero bueno, el tema es que no es una agenda que debemos de abandonar, no se logró el consenso, porque al final de cuentas, si los que se habían pronunciado a favor, más allá de si lo hubieran hecho o no en la votación, quienes se habían pronunciado a favor no pasaban de ser 11 y necesitamos más de 20 votos. Entonces, no se dieron las condiciones y lo importante era sacar una reforma electoral que tenía temas mucho más profundos y que al final se lograron. Lo importante será no abandonar esta agenda y seguir trabajando para que se logre, porque lo que queremos es que cueste menos la democracia y los procesos electorales, pero también que haya condiciones de equidad entre los partidos. Pero que se analizan estos temas, pero al final de cuentas no pasan. ¿Y qué mensaje se le da a los ciudadanos? Pues temas que dicen todos los días, ¿no? Que la política es el arte de generar consensos y llegar a acuerdos. Digo, no se dio, porque mira, perdemos ese, como yo ahorita le dije a Salvador Zamora, que es un muy buen discurso, el asunto de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Ese quedas bien. El problema no es ese en las campañas. El problema no es el dinero público, es el dinero privado.
O sea, lo que tú tienes de dinero público no es lo que se gastan. Y ni el candidato gobernador del señor, ni el candidato gobernador del señor, se gastaron 22 millones de pesos. Desde luego que cumplimos con la ley. No fue así. Todo el mundo lo sabe. O sea, gastan cantidades de dinero en efectivo, que no sabe nadie de dónde viene. Yo no digo que sea el producto del narcotráfico, pero de empresarios que tienen intereses y que luego vemos en las acciones de gobierno los permisos a quienes son, a los mismos, a los que siguen apostando en las campañas políticas. El tema es que estamos, el tema es que debemos de buscar qué hacemos con el dinero privado. Primero, y este es un discurso de la izquierda en el mundo, digo, Pizano lo sabe, la izquierda en el mundo ha apoyado que sea cada vez más dinero público para evitar ese tipo de gobiernos, que lleguen, pues como es en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay límites para el tema de recaudar dinero, pero también vemos entonces pero que las campañas se hacen con dinero privado, la mayor parte de ellos. ¿No? Sí se hacen con Pero dinero. yo opinaría yo que pues, también ojalá ya los partidos políticos lo mantengan sus militantes, ¿no? Y quitemos el dinero público. Yo no estoy de acuerdo. A ver, Te digo, Hoy tuvimos una gran oportunidad de demostrarle a los ciudadanos que íbamos a reducir el financiamiento de los partidos y que lo hiciéramos bajo la fórmula muy estaría sencilla. bien que MC y que PRI, que son partidos que van por eso, le digan al IEPC que no quieren el dinero que le está dando el Estado. Lo rechazan para que pongan el ejemplo en ese sentido. No lo queremos, quédense ustedes para que puedan apoyar las escuelas, y a lo mejor los demás partidos haríamos lo mismo. El problema es que es de dientes para afuera. O sea, este es un discurso de dientes para afuera más que un discurso de sustancia. Porque mira, lo que reparten los partidos políticos, por ejemplo en el PRD, lo que se le apoya a los municipios, hay municipios que por la repartición que se debe de hacer, los apoyas con 20,000 pesos. Una campaña no te cuesta 20,000 pesos. El problema es que en México cuestan muy caras las campañas. Están muy mal acostumbrados. Y lo vemos con el tema de Monex, dan hasta tarjetitas. O lo de Soriana, ¿no? Les dan tarjetitas, entonces, y sigue pasando una serie de asuntos que no... Cobrar el comercial. Una serie de asuntos que no se están atendiendo en el fondo. Todo es por encimita. Ya no queremos más dinero para los partidos. El asunto de los recursos es la correcta aplicación de esos recursos. Escuchamos su comentario, diputado. Bueno, simplemente en ese sentido, tal vez el diputado Quique Velázquez se refiere a que, bueno, pues tal vez una sola familia administra los recursos de un partido como el que él representa. La verdad es que, más allá del discurso, creo que es un tema de responsabilidad y de congruencia. Y si nosotros lo hicimos y lo plasmamos en los votos, es porque representamos a los ciudadanos que piensan igual que nosotros, ¿no? Y creo que nuestra obligación como legisladores es hacerlo ahí, donde está la máxima tribuna de nuestro Estado. Y ahí lo demostramos. A ver, en honor de la verdad, diputado, la propuesta de disminución de recursos jamás se votó, ¿eh? Vamos a la Jamás se pausa votó. y regresamos Nomás para que quede claro. Jamás se votó, para escuchar sus opiniones, ¿les parece? pero se acumularon las iniciativas, al final era una reforma, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con más. 3030-5307, la línea telefónica. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros en C7 Ciudadano. Gracias por comunicarse con nosotros. A Lorenzo Peregrino de Puerto Vallarta nos comenta: todos los ciudadanos sabemos qué clase de políticos tenemos. Puros ladrones. Tengo 55 años de vida y no conozco un solo político que haya hecho algo por los ciudadanos. ¿De dónde sacaron ellos la reelección? ¿De sus bolsillos para perpetuarse en el poder? No conozco ningún ciudadano al que le hayan preguntado si estaban de acuerdo con la reelección. Los ciudadanos no necesitamos que se reelijan. ¿Por qué son dobles rateros? No necesitamos reelección, necesitamos educación. ¿Qué le contestamos a Lorenzo Peregrino? Está enojado. No, mira, primero, muy respetable la opinión, pero va a tener el derecho de votar en contra. Esa es la gran ventaja de la democracia. La reelección es un derecho que él tendrá todo el privilegio de ir en contra para que ese ladrón del que habla no pueda seguir en el puesto. Sí, bueno, pues, precisamente cuando yo hablaba del fortalecimiento de las instituciones, para que las personas que opinan como él pues tomen una decisión en ese sentido. Pero casi siempre ese tipo de personas, o sea, las personas que se expresan así, no votan.
creen que es como castigan el sistema, cuando lo que están castigando es... la propia democracia. Así, la democracia misma, porque entonces al no opinar, al no decidir, deja que sectores reducidos tomen la decisión por ellos. Por eso tenemos que fortalecer ese tema de participación ciudadana. ¿Algún comentario, diputado? Si dejó algún dato muy importante, creo que queda abierta la posibilidad de crear en el Estado de Jalisco, hoy abrimos esa posibilidad con esta reforma, ya poder integrar la ley de participación ciudadana para el Estado de Jalisco. Nosotros ya dejamos abierto esa posibilidad de tener herramientas como la ratificación de mandato o revocación, como algunos le quieren llamar, de mandato, herramientas de participación ciudadana como el presupuesto participativo y algunas otras que se han utilizado ya en algunos gobiernos y que han funcionado muy bien y que, bueno, pues de alguna manera le generan herramientas a los ciudadanos pues para poder opinar sobre en qué se gastan su dinero los políticos, los que administramos la administración pública. El problema es que caemos en la generalización, ¿no? De todos son igual, todo. Entonces, yo hablaba del tema de la ¿qué profesionalización. sistema ¿no? necesitamos? En los países desarrollados, sobre todo en Europa, la profesionalización en las cámaras de diputados, desde luego con límites de austeridad muy importantes, ha tenido un gran éxito. Y bueno, eso tampoco lo vemos, ¿no? Claro, no somos un país de primer mundo, pero estamos caminando hacia una democracia y creo que hoy tuvimos una oportunidad importante de avanzar en temas que se tenían que avanzar, ¿no? Otra llamada que va en otro sentido la leemos de Martín Suárez de la Colonia Americana, porque el presidente municipal no cumplió la recomendación 6 del 2013 y aparte el ayuntamiento nos sigue molestando y él no dice nada, los vecinos nos siguen agrediendo y él no hace nada. Es muy urgente que nos dejen trabajar. ¿Tienen conocimiento de este No, pero caso? te pedí los datos por una colonia donde Aquí tenemos el teléfono. hemos vivido durante muchos años y ver cuál es el término de la recomendación y sobre todo cuál es el tema en el que lo está perjudicando el municipio, si es así, para buscar hablar con la gente del ayuntamiento. Diputado, antes de irnos a la pausa lo interrumpí, pero escuchemos su comentario. No, era un tema, mira, al final de cuentas hay temas muy importantes de la reforma que sí prosperaron. Yo hablaba del Tribunal Electoral, hay que decirlo, es un tribunal que se incorpora del Poder Judicial, en el cual hoy es autónomo, que hoy serán nombrados los magistrados por el Senado. Creo que es importante decir, estas figuras le deberán de abonar más, supuestamente por la autonomía e independencia, a la democracia en sus resoluciones, que es lo que se estaba buscando desde la reforma federal. Nosotros en su momento nos pronunciamos en contra del INE porque yo señalaba que era una intervención directa en los estados, en la soberanía y autonomía. Al final de cuentas, el consenso nacional, y aquí era votar a favor o en contra de la reforma constitucional, y no podías diseccionarla, como dijimos, y por eso pasa el INE. El INE, esperemos que dé los resultados que se plantearon con su idea, porque el IFE ya había consolidado una presencia y una imagen importante en el país, y ahora al INE le toca pues construirla, que así como por herencia no le llega. Entonces hay temas importantes que yo insisto que debemos de ver. El tema que resaltó en su momento Enrique Velázquez, yo quiero dejarlo muy claro. Hubo una crítica muy fuerte sobre el tema de los gastos de campaña, del hecho de que cuando alguien se pasaba los gastos de campaña no pasaba una sanción, no pasaba de ser una multa o algo que no realmente compensaba el posible daño. Hoy con la nulidad, quiero dejarlo, esa nulidad del registro es importantísimo para darle un verdadero castigo a quien abuse del tema de los recursos, que como dice Enrique Velázquez es un tema fundamental en las campañas. Otro tema importante, el voto en el extranjero para elegir a gobernador. Diputado. Bueno, es una propuesta del PAN, donde al final todos los partidos estuvimos de acuerdo. Hace rato comentaba fuera de cámaras el diputado Pizano, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Y qué tanto va a repercutir en la definición de la decisión del gobernador, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que todavía se tiene que revisar en función de presupuesto. Estoy de acuerdo, comparto la idea de él, que no sabemos si es más barato traerlos a votar que llevar toda la estructura del Instituto Electoral a las diferentes partes donde viven nuestros connacionales en otras partes del mundo. Entonces, es un tema donde todavía se tiene que revisar en términos económicos, ¿no? ¿Se ve complicado el tema entonces, diputado Ya Pizano? tendré que ir a reglamentos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, entendemos el sentido, entendemos el reclamo, pero también yo señalaba cosas tan extremas como los jaliscienses que están en Ensenada que quisieran votar en Jalisco.
y que les cuesta todavía más trabajo a veces por la comunicación llegar a Jalisco que la gente que vive en Chicago. O sea, es un tema que se tiene que ver de forma integral. Si realmente queremos todos los votos de los jaliscienses en la elección y también el tema real al fondo de si votas por el que te gobierna o votas por el que gobierna a tus vecinos o a tus parientes. Es un tema que hay que revisarlo. El Congreso votó unánimemente por este tema de dar el voto a los jaliscienses extranjeros. Era un reclamo. Un derecho. Era una exigencia de nuestros paisanos. Y bueno, ya está. En Jalisco ya está para el tema de gobernador. Hay quien todavía señala para el tema de los municipios. Bueno, es un asunto que avanzó y hay que estarlo revisando y hay que darle seguimiento. Y ahí sí entrará también el tema del voto electrónico. Ahí sí, No, ahí sí podrá participar. Habrá municipios en Jalisco, por ejemplo, que hay gente en poblaciones de Jalisco, en municipios pequeños de Jalisco, que viven más en el extranjero que en el propio municipio, pero además que aportan de manera económica al Producto Interno Bruto de los municipios la mayor parte del desarrollo económico de Sí, el tema de las remesas. Entonces, yo creo que es un tema que también se tiene que revisar, ¿no? De cómo le generan derechos a gente que además aporta de manera muy importante al desarrollo económico de los municipios. Diputado. Pero el problema es que es caro, ¿no? O sea, cuesta mucho dinero y lo vimos en la elección de 2006, con la elección presidencial. O sea, esperábamos que muchos connacionales votaran en el extranjero y había la posibilidad de enviar el voto por correo, personas que viven en España, en Estados Unidos, en otros países tenían la posibilidad de enviar, o sea, de registrarse en la embajada para que pudieran tener su voto y luego enviarlo. Y vimos que fueron muy pocos votos los que y cuando de acuerdo al presupuesto que se le destinó, bueno, pues era muy caro, contado dinero contra voto. Ojalá y la participación se incremente. Teníamos que dar ese paso porque también tuvimos algunos foros y algunas mesas de trabajo con los presidentes de los clubes de jaliscienses en Chicago y en Los Ángeles. Lo tuvimos en el Congreso. Por eso digo que no es una propuesta del PAN, es una propuesta en la que todos le entramos. Oficialmente pero el PAN la subió. Propuso la iniciativa el PAN, ¿no? Pero fue un tema que todos hemos puesto en la mesa. Fue un tema que todos traíamos y que no nos íbamos a oponer. Al contrario, tuvimos la posibilidad de meterle mano, pues, o sea, de ayudar, apoyar para que esto quedara nada más. Y lo vamos a experimentar. Vamos a ver qué tanto funciona y que otras legislaturas puedan analizarlo y valorarlo, ¿no? En la Comisión de Asuntos Electorales había iniciativas de todos y de varios partidos y varios legisladores, no solo de este periodo, sino pasado, que al final de cuentas, en esta legislación que hoy que es una realidad, se consolidan. O sea, el tema de la reelección, temas como participación ciudadana, el tema de reducir financiamiento, el tema de reducir tiempos de campaña, o sea, de todos los temas que te puedes imaginar, había iniciativas en el Congreso. Se hace un trabajo muy grande de consulta, los legisladores empiezan a buscar armar por temas dictámenes y al final con la reforma federal se logra un consenso que por eso, como tú dijiste, duramos horas en madrugadas, porque hasta un punto, una coma, cambia el sentido de una frase. Sí. Y por eso fue un trabajo muy arduo, no solo de los diputados, de los coordinadores, sino de los asesores. Y creo que al final de cuentas quedó una legislación muy bien hecha y que salió en tiempo y forma, aunque digan que salió el 4:12, en Jalisco salió un día antes de que se vencía el término, pero salió después de un gran debate. Y la discusión que se vino dando desde hace más de 6 meses. O sea, no es un tema en el que entramos a discutirlo hace 15 días. Por eso yo decía, teníamos acuerdo en el 95%. Eran 4 o 5 temas los que nos tenían complicado. Y claro, al necesitar 2/3 partes del Congreso, 26 votos, pues tienes forzosamente que llevar un proceso de negociación. O sea, a mí se me hace chistoso cuando hay gente que dice, estaban negociando en el Congreso. Pues es que tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que platicar en cualquier lugar, en cualquier familia, cuando deciden dónde van a ir a comer, hay una negociación. Y en el Congreso se tienen que dar ese tipo de negociaciones para saber, incluso temas de redacción, ¿no? De formalización del esquema, para poder tener una ley como la que tenemos, que yo se los digo, desde hace mucho tiempo lo he hecho, desde que fui presidente del Congreso, lo dije, hice un reconocimiento a la gente que trabaja en el Congreso del Estado. Qué capacidad y qué profesionalización del equipo de asesores de todas las fracciones. Nos quedan prácticamente 2 minutos. ¿Qué otros temas se avalaron? También tuvo alcance la población indígena, si nos pudieran comentar. Así es, fue un avance importante el tema de la representación indígena en los cabildos.
de los municipios donde tenemos indígenas. Entonces fue un avance importante, una propuesta de MC, el diputado Clemente Castañeda, que preside además la Comisión de Asuntos Indígenas, que es un gran promotor de los temas indígenas. Creo que fue un avance importante, aunque ya existen casos donde pues tenemos presidentes municipales, como el de Bolaños, que es indígena, es Huitrrárica, es Huichol, y la verdad es un orgullo para nosotros tener representaciones. Entonces Hoy queda por ley, ahora por ley, al menos un regidor o un una representante. fórmula. En tu partido, en el PRI, que el señor militó, se incorporaban de facto en las planillas, y como decía, ahí hasta el presidente. Sin embargo, en las iniciativas que presentamos, se incorporaba ya como una propuesta hacia la ley. Se consolida, insisto, son los temas que lograron consenso unánime, o sea, General. donde tuvimos discusiones fue en candidaturas comunes, En sobrerepresentación. pero en los temas de fondo que vienen a beneficiar a los ciudadanos hubo consenso en el 97% unánime. Estuvo muy bien. Y además creo que hubo un avance importante. Tuvimos la oportunidad de avanzar en términos democráticos en nuestro Estado y creo que hubo consenso de todas las fuerzas políticas. Creo que hoy hubo más consenso que disenso. Y Había creo quien que que hubo puede caer- más propuesta. Hubo quien pudo haber querido que no saliera esta gran reforma. Ese es el Y creo asunto. que el avance más importante es que hoy sale una reforma. Hoy Sí. tenemos una reforma. Se nos agotó el tiempo, diputados. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Gracias por Gracias. su atención. Que pase un excelente día. C7 Congreso.